Muy bien, continuamos entonces de esta forma con el programa de esta tarde. Nuestra siguiente actividad es un foro abierto, temas fundamentales del derecho a la educación, salud mental docente y factores relacionados con una educación de calidad. Está a cargo del señor Ricardo Martínez, oficial de educación de la oficina de la UNESCO en Costa Rica. No es posible tampoco tener derecho a la educación si no tenemos derecho a la salud. Por eso los ODS van interconectados. No es posible dar educación sin salud. Y es muy difícil pensar en educación con salud sin salud mental, ¿cierto? Es como muy raro. Lamentablemente a veces lo raro es lo más frecuente en lugar de lo normal. Esto que les voy a presentar ahorita en esta media hora antes del receso, y luego les doy una segunda parte, ahora sobre una investigación que hizo la UNESCO, que es la única que ha hecho la oficina, sobre el tema de síndrome de quemado por el trabajo, el impacto del síndrome de quemado por el trabajo en docentes de educación general básica, primaria y secundaria, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El Salvador. Es un estudio que se hizo tomando en cuenta algunos antecedentes importantes, como los acuerdos del PRELAC, que son del año 2002, como las políticas del Estado de la Educación, que representó nuestra colega de la mañana, como algunas de las acciones de UNESCO, que fue el curso de política pública para la profesión docente del año 2007, y algunas investigaciones importantes como la de Clary Bedregal sobre el estado de salud mental del profesorado en 2 escuelas de Palo Alto, Santiago de Chile, las condiciones de trabajo y salud docente en los países de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, y luego pues este trabajo que yo les voy a presentar, que es el impacto del SQT en docentes de primaria y secundaria en Costa Rica, pero que se hizo en otros países. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Bueno, lo que queríamos hacer era, en base a los estudios antecedentes, tener por lo menos una fotografía, un panorama inicial de cómo estaba este tema en algunos de los países centroamericanos, no en todos, por eso está Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador. Y lo que pensamos es, bueno, no es posible hacer un estudio de corte estadístico, es decir, con una muestra nacional, porque era imposible por los medios que teníamos en ese momento, pero sí vamos a hacer por lo menos un trabajo exploratorio, un primer trabajo con grupos de docentes que fueran representativos en función del área rural, urbano, de diferentes partes del país, y que con los que pudiéramos sondear inicialmente este trabajo, aprovechando el tema del síndrome de quemado por el trabajo. ¿Hay alguien aquí? Me gustaría que levante la mano si hay alguien que no sabe qué es el síndrome de quemado por el trabajo. Bien, veo algunas manos levantadas. Gracias. Ahora vamos a ver dentro de poco, porque la siguiente diapositiva nos dice qué es. Lo que sí es importante que tengan en cuenta las personas que nunca habían escuchado este término es que no es lo mismo que el estrés laboral. ¿Quiénes han escuchado del estrés laboral? Levanten la mano, todos y todas, ¿verdad? No es lo mismo y ya vamos a ver por qué. El síndrome de quemado por el trabajo es más o menos de reciente data en la investigación y se hizo sobre todo en profesiones en donde el impacto de la salud mental fuera significativo, es decir, sobre todo en profesiones de gente trabajando con gente. Por eso Mashlak, que fue una de las principales investigadoras sobre el tema en Estados Unidos, empieza a trabajar este fenómeno con médicos y enfermeras y luego lo extiende a psicólogos, psicólogas y educadores o docentes, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, no queremos que esto sea estrés laboral, porque una de las diferencias es que cuando uno le dicen que tiene estrés laboral, ¿cuál es la solución? Tome vacaciones o aprenda a manejar el estrés, ¿correcto? Y resulta que esa es la diferencia, digamos, una de las grandes diferencias entre el SQT y el estrés laboral. Que en el estrés laboral a uno le dicen vaya y desestreses, porque el problema está, ¿dónde? En usted. Usted no sabe manejar el estrés. Usted es una persona muy estresante, muy estresada, usted no estresa, usted está llena de estrés. Entonces usted es el problema. Eso pasa con el estrés, con el SQT es diferente. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unos estudios piloto en estos países para ver cómo está la situación, con una metodología congruente, que
fuera general para todos los países, y luego donde pudiéramos hacer un seminario centroamericano, que es lo que está ahí, en donde pusimos a las viceministras de Educación y Salud a dialogar con el fin de que la investigación sirviera para algo y pudieran hacer algo. El tronco común era la definición conceptual del SQT. Aquí dice Mashlak: se caracteriza por el agotamiento físico y emocional, la despersonalización y la reducción de la capacidad personal de riesgo. Eso es SQT. Ahí tenemos a un docente que dice en qué condiciones trabajo, que es el nivel institucional, cómo me siento, que es el nivel individual, y cómo soy valorado, que es el nivel social. A diferencia del estrés individual, el SQT afecta en esos tres niveles de maneras muy específicas. La idea era generar estos estudios exploratorios, hacer una entrevista con expertos, con técnicos, generar grupos focales, utilizar el cuestionario que fue contextualizado para cada país, hubo una revisión del lenguaje, se revisaron los ítems para que no hubiera ninguna redundancia ni incongruencia a la hora de redactarlos, se utilizaron grupos focales para probar el instrumento por primera y segunda vez antes de lanzar el estudio, y la idea era que las conclusiones sirvieran para tomar decisiones en materia de política pública. ¿Cuáles eran las causas y consecuencias según dimensiones del síndrome? Vean a nivel laboral. Conflictos de rol. Bueno, aquí empezamos. Yo no sé si algunas de acá ya pueden ver si se sienten identificados o identificadas. Conflictos de rol. ¿Qué hago yo? Ambigüedad de funciones. Es que yo hago esto, pero también lo otro. Y además tiene que hacer esto otro. Entonces, a la final, ¿qué era lo que me tocaba hacer? No corresponde lo que aparece en mi manual de puestos o en mi perfil de puesto con lo que hago realmente en mi trabajo diario. Tengo pocas redes de apoyo, no tengo con quién quejarme, escasa o nula estructura de incentivos o reconocimiento, todo lo que hago difícilmente tiene reconocimiento, poca autonomía, además de que no me puedo mover, necesito consultarlo todo y pedir permisos para todo, es decir, tengo una jerarquía sumamente vertical, tengo que pedir permiso, como me decía alguien por ahí, para ir al baño, ni siquiera puedo ir libremente. Factores personales, tocan las expectativas profesionales porque las personas, digamos, se ubican en diferentes circunstancias, no solo geográficas, de edad, etc. Toca el ámbito de las reacciones psicológicas porque las personas sienten baja realización personal ante el trabajo. Eso tiene mucho que ver con el tema también de la ambigüedad y los roles, porque hay personas que a veces toman el trabajo de otros y a la hora de evaluar o a la hora de tomar en cuenta lo que hicieron para ver si se puede promover o no, nunca se toma en cuenta y siempre se asume que tiene automáticamente que decirle que sí a esa función extra sin derecho al reclamo o sin derecho a que se visibilice lo que hicieron demás. Hay despersonalización en el sentido en que las personas, y a propósito del tema del derecho a la educación y el humanismo, que bueno, vamos a ver después, pero las personas empiezan a sentirse, que es lo que llama Kathleen Mashlak, despersonalización, o sea, ya no se sienten tratadas como seres humanos. Y empiezan a concebir que son un engranaje más, un objeto más de una estructura mecanizada o mecanicista. Es decir, yo soy un número más, no cuento como persona, lo que yo diga no suma ni resta. Y luego viene el agotamiento laboral, que es como digamos, el último estrato, que es cuando la persona se siente tan cansada, tan agotada, que empieza el desgaste mental y físico. Es decir, no solo empiezan las jaquecas, las tristezas, las depresiones, el mal sueño, sino que además empieza todo el cuerpo, la parte física, la voz, el sistema muscular, las defensas, el sistema inmunológico, todo empieza a colapsar y uno poco a poco se va deteriorando hasta que ¡pum! Hay muchos estudios que correlacionan síndrome de quemado por el trabajo con depresión y cáncer. Así que no es un tema de que es light, ¿verdad? Y algunas de las consecuencias, intención de dejar el trabajo, pero a veces no se puede, entonces eso es circunstancia como terrible, ¿verdad? Absentismo, porque entonces no voy, sobre esfuerzos realizados en el trabajo y baja calidad de vida. En el estudio participaron 9 instituciones con 6 docentes cada una, 5 colegios y 4 escuelas, para un total de 54 personas en total. En su mayoría las escuelas y colegios son académicos públicos, con excepción de una institución privada.
Hay 2 escuelas y 2 colegios ubicados en la zona sur, en Pérez Celedón y Guanacaste, el resto de San José. Este es el específico de Costa Rica. ¿Cuáles son las categorías del síndrome de quemado? Básicamente 3. Sin riesgo, usted está bien. Con riesgo, ojo, porque usted está a punto de padecer el síndrome. Esa es la llamada zona gris. Usted se está moviendo hacia el riesgo. Y finalmente el quemado, que es donde se dan estas 3 cosas: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que es cuando las personas llegan a la franja del quemado, sufren 3 cosas: o padecimientos médicos, físicos severos, o padecimientos mentales severos, ¿verdad? O definitivamente la persona ya busca o cambiarse desesperadamente, o el sistema se encarga de expulsarlas per se. ¿Algo de lo que he dicho les suena conocido? Ok. Vamos a ver algunos de los resultados. Vean qué interesante. ¿Qué dice la primera fotografía? En ese momento, cuando yo presenté el estudio, estaba Alejandrina Mata. No sé si algunas de las personas de aquí presentes se acuerdan de Alejandrina. Pero Alejandrina la alarmó mucho los resultados, porque cuando ella estuvo de viceministra en el primer periodo de Garnier, ella no esperaba estas conclusiones. La mayoría, en este caso el 59% de los participantes, están en la categoría de riesgo, en la zona gris. La segunda categoría más alta fue la de quemado, que es un 24.07%, y sin riesgo un 16%. O sea, menos del 20% de las personas estaban en la categoría sin riesgo. Ya ahí tenemos ¿verdad? Ya nos dice algo. Por supuesto, como les había dicho antes, la mayoría de la población es femenina. Del total 54 personas, el 30% son hombres y el 70% mujeres. Si lo vemos en comparación hombre o mujer, vamos a ver que en los 2 casos la categoría de riesgo es predominante, que es la del centro, la naranja, y que luego sigue la de quemado, con mayor prevalencia en las mujeres, porque obviamente la mayor cantidad de sujetos que participaron en la investigación eran mujeres, y finalmente la categoría de sin riesgo. Si lo vemos por nivel de enseñanza, esto nos dijo cosas muy interesantes, porque algunas hipótesis teóricas de las investigaciones de Catherine Mashlak se corroboraron y otras hipótesis teóricas digamos, no se confirmaron, sino que salieron resultados diferentes. Me imagino que por el tipo de estudio y algunas particularidades de la investigación. Pero algunas de las cosas interesantes que salieron según la teoría clásica es cómo se presenta el síndrome de quemado según ciclo educativo. Según la teoría clásica, se acentúa en secundaria, ¿verdad?, el riesgo, y con respecto al quemado, que es más prevalente en primaria. ¿Por qué? Porque en primaria hay más niños y niñas, y el desgaste por docente que tiene que ver grupos mixtos es mayor. Entonces, eso se justifica en que la categoría de riesgo y quemado sean parecidas con respecto a secundaria, en donde los docentes tienen materias específicas y es más fácil ver, entrar y venir y cambiar grupos. Vean ustedes las instituciones que participaron. Bueno, no se puede leer muy bien, pero la que salió con mayor índice de así, la alerta roja, que era como de intervención inmediata en esa época, era la Escuela Salvador Villar en Guanacaste. Todo estaba en quemado. Todo estaba en quemado. Y la institución que mejor salió, o sea, que las que mejor salieron en cuanto a categoría de síndrome de quemado, con el quemado más bajo, eran el Liceo UNESCO, la Escuela Mauro Fernández y la Escuela Unificada. Todos los demás, ustedes pueden ver el área naranja y el área roja. Esto también fue muy interesante porque lo que nos dijo es que la presentación del síndrome de quemado según edad cambia, según experiencia laboral por edad. Como ustedes pueden ver ahí, las edades entre 12 y 19 años son las más propensas. Docentes con 12 y 19 años son los más propensos, de 0 a 12 son los más propensos a padecer el síndrome. Eso tiene lógica porque es no solo el primer contacto laboral, sino donde muchas veces las condiciones del entorno son, digamos, más impactantes. Ya, como dice el dicho, cuando uno tiene más de 12 o 13 años, como me dijo una docente de un centro educativo de secundaria, o uno saca colmillo o a uno ya no le importa, ¿verdad? Entonces, vean según cantón, una vez más, Guanacaste y La Cruz es la que prende las luces rojas,
y fuera de ahí Pérez Celedón es el segundo, San José no salió tan mal. Aquí están las causas de incapacidad, casi siempre están las médicas generales, las de salud mental y otros. Vean las de salud mental, que son las del centro, la prevalencia con respecto a las físicas. Y eso es porque el síndrome de quemado por el trabajo, antes de atacar el sistema inmunológico y el cuerpo, digamos en los órganos físicos, ataca la salud mental. Muchas veces porque es silenciado, muchas veces porque es ignorado, o muchas veces porque no se está percibiendo cuál es el verdadero impacto de lo que está causando, y esa invisibilización es lo que pasa la factura a largo plazo. Conclusiones. El diagnóstico es crítico a pesar de ser un estudio exploratorio y de trabajar con una muestra intencional de 54 personas. Los niveles del SQT completo y con riesgo representan el 83% de los participantes, lo cual no debería ser, mientras un 59% en categoría de riesgo y un 24% en categoría de quemado. Ahí vienen las instituciones y las propuestas para mejorar el horizonte técnico. ¿Qué es lo que nosotros quisimos en ese momento? Y lo menciono del pasado porque es una actividad que tal vez habría que traer una vez más al futuro. Nosotros lo que queríamos era hacer un estudio, que esto diera lugar, ojalá, a un estudio por zona, por cantón, probabilístico, para tener resultados más consistentes, pero casi que todos sabemos que los resultados están ahí, que son más o menos los mismos. Queríamos poner a las autoridades del Ministerio de Educación a dialogar con los del Ministerio de Salud para que fortalecieran la política de salud mental docente en el país. Y solo teníamos un punto que queríamos reforzar, por lo menos para empezar por ahí. Y era, ya sea fortalecer a través de la atención de los EBAIS o de los equipos interdisciplinarios, atención de emergencia en los centros educativos donde hubiera más necesidad en función de la fotografía que diera con respecto al síndrome de quemado por el trabajo. ¿Ustedes creen que se logró? No. Y se pusieron tres justificaciones. Una, no hay fondos para pagar equipos interdisciplinarios, como dijo la colega que me antecedió ahora sobre el tema de educación inclusiva. No hay recursos, no podemos hacer nada. Dos, implicaba un diálogo en un momento en que el Ministerio de Educación y Salud no estaban de acuerdo sobre cómo iban a trabajar el tema de salud mental, y todavía el tema de salud mental docente no era prioritario. Eso es un tema que habría que traer ahora en discusión actual. Y tercero, no habían personas que estuvieran capacitadas para trabajar el síndrome de quemado por el trabajo a nivel educativo. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuánto cuesta esto? Hay acciones para trabajar con el síndrome de quemado por el trabajo que tienen cero costo. Muchas de las actividades para trabajar el SQT a nivel escolar tienen que ver con la recarga laboral y la mala distribución de funciones. Otras tienen que ver con los problemas que hay entre los mismos funcionarios a nivel jerárquicos o a nivel horizontal, entre pares. Muchos otros problemas tienen que ver con las condiciones en las que dan clases. Y estos son factores que tienen cero costo de arreglo y que solo necesitan personas que estén capacitadas, buena disposición de los directores y directoras y una acción conjunta del centro educativo para trabajar este problema. Entonces, yo me imagino que hay muchos docentes acá de educación general básica, primaria, secundaria, que saben que muchas veces en los centros educativos no se hace nada y más bien lo que hace la situación es prevalecer y encrudecerse. Este es un primer acercamiento de la UNESCO, digamos, es una historia, ¿cómo decimos? Una historia de vida en el campo de la salud mental docente que lamentablemente no pudimos llevar a último puerto, porque el objetivo era generar una política específica. Tal vez ahora lo podamos hacer de nuevo. Lo que pasa es que la UNESCO no puede hacer esto solo, necesita del apoyo de otras instituciones que digan queremos hacer esto y queremos hacer algo para esto. Porque lo que nos demuestra esta fotografía es que aunque queramos pagarle más a los docentes y queramos mejorar la educación por medio del mejoramiento docente, tenemos que pensar primero antes en la salud mental docente. Y la salud mental docente es a quién estoy eligiendo para el rol docente. Segundo, cuáles son las condiciones personales y profesionales de esa persona en el ejercicio de la docencia, quién la monitorea, quién le interesa.
Y tercero, ¿qué hacer cuando la persona se desgasta? Porque sí o no hay un desgaste. Sobre todo cuando las personas tienen ya 5, 10, 12 años, tienen altas rotaciones y altos turnos. Y una de las cosas que nadie considera y que todo el mundo lo conoce y que se convierte como en un secreto aceptado entre todos, digamos como un mal necesario, es que la jornada docente tenga más de 14 horas o de 12 horas diarias. Es decir, que la vida personal de los y las docentes se sacrifica en función del ejercicio docente. ¿Sí o no? Y eso no se norma ni se regula. Entonces, que una institución de primaria, secundaria o universitaria tenga dispositivos o mecanismos para trabajar con esto es un plus, porque nadie lo hace. Nadie se preocupa por eso. La gente no piensa que el resultado depende del proceso y que en el proceso lo que trabajan son las personas. Y que, como dijo alguien antes, los que se perjudican en el proceso educativo son personas. Y por eso es que el SQT tiene un mayor impacto que el estrés laboral y que se trata de una manera distinta. Para cerrar, cada uno de ustedes tiene una hoja. Quiero que la saquen de su folio. Creo que es una hoja verde. Ese es el cuestionario de burnout. Quiero que por favor, vean, les voy a pedir un voto de honestidad. No mientan. No sean convenientes en la respuesta. Tienen 22 ítems y tienen al final de la columna, al final en la derecha, para que pongan el 0 si nunca, 1 pocas veces, 2 una vez al mes o menos, 3 pocas veces al mes, 4 una vez a la semana, 5 unas pocas veces a la semana o 6 todos los días. Pongan el número según corresponda en su caso. ¿De acuerdo? Les voy a dar 5 minutos. Creo que está bien, ¿verdad? Léanlos y ponen del 0 al 6 según corresponda. La verdad. No mientan. Listo. Para estas alturas tienen que tener 3 números totales. Uno a la par de una C y una E, que es cansancio emocional. Otro a la par de una D, que es despersonalización. Y otro a la par de una R y una P, que es realización personal. No vamos a decir los resultados porque eso es privado de cada uno. Lo que sí es importante que sepan es cuándo hay SQT. Dice, cuando hay un puntaje entre 27 y 54 en cansancio emocional. Cuando hay un puntaje entre 27 y 54 en cansancio emocional. Eso es un nivel de burnout alto. Un nivel medio en cansancio emocional, es decir, un nivel de riesgo, es entre 19 y 26. Y un nivel bajo es entre 0 y 18. O sea, que aquellas personas que obtuvieron un 27 y un 54, pilas. Y las que están entre 19 y 26, ojo porque se están moviendo de la zona gris a la zona roja. Cansancio emocional. Despersonalización. De 10 a 30 es alto. Es decir, las personas que tienen entre 10 y 30 puntos, full despersonalización. O por lo menos están en la franja roja. Las de 6 y 9 en la zona gris, en riesgo. Y los que tienen entre 0 y 5 puntos es bajo, está normal. ¿Qué es despersonalización? Que yo me abstraigo ya del proceso de trabajo o del proceso de enseñanza-aprendizaje porque ya siento que eso me supera. Ahora realización personal. Realización personal es inverso. Cuando yo estoy bien, digamos, con la realización personal, vamos a ver, es una realización alta
de 40 a 56 puntos. O sea, si yo saco, eso es de inverso a las otras categorías. Cuando yo tengo una realización alta es bueno. Por eso es que no es malo que sea alta. Cuando tengo realización media, es decir, la zona gris, la que se puede mover a la zona de quemado, es entre 34 y 39 puntos. Y las personas que tienen una baja realización personal o que sienten una baja realización personal o que están siendo afectadas por una baja realización personal son las que tienen entre 0 y 33 puntos. Entonces, los dejo y las dejo con estos resultados privados. Pasamos al café.